Este es el instrumento que se usa. Se ocluye un ojo y en el otro ojo se lo ocluye también, pero dejando, puede ser uno o múltiples orificios, ¿ya? A través de los cuales, por los orificios del medio, los rayos que vienen del infinito, solamente esos son los que van a entrar, y los otros, y todo el resto se va a suprimir, ¿no? Acá vemos igual en el esquema. ¿En cuál de las siguientes situaciones la imagen se forma en un plano posterior a la retina? En la miopía es delante. En el astigmatismo, ya vamos a ir adelantando, no se forma un punto focal, sino se forman dos líneas focales, ¿ya? Porque se refiere a los diámetros del globo ocular. Entonces, el astigmatismo es cuando el diámetro vertical va a tener diferente poder dióptrico que el diámetro horizontal y se van a formar dos líneas focales. Esa es la hipermetropía. Ahorita con un gráfico lo vamos a comentar. Ese es el astigmatismo, perdón. En metropía, pues los rayos harán punto focal en la retina. Y la presbicia, que es bueno que también se toca, la presbicia es la pérdida de la acomodación con la edad, ¿ya? Habíamos dicho que en la acomodación, ¿qué parte qué estructura ocular tenía, digamos, importancia? Primero, el músculo ciliar. Pueden preguntar, ¿no? ¿Quiénes son parte de la acomodación o qué estructuras hacen que se pueda realizar la acomodación? El músculo ciliar, las zónulas y el cristalino, ¿no? Presbicia generalmente a partir de los 40 años, ¿ya? Se pierde la capacidad de enfocar los objetos cercanos, justamente por esta pérdida de la elasticidad del cristalino. Es característico de la miopía que el diámetro anteroposterior del globo ocular sea mayor al normal, el diámetro anteroposterior del globo ocular sea menor. El defecto reside en una refractividad del humor vítreo. La imagen del punto próximo se formará detrás de la retina o el defecto reside en la córnea. Importante recordar que hay varios tipos de miopía, ¿ya? El tipo más importante de la miopía es por aumento del diámetro anteroposterior del globo ocular. El ojo es más grande, ¿ya? Esa es la primera, la causa más importante y más frecuente. Entonces, cuando haya aumento del diámetro anteroposterior, va a haber aumento, digamos, de la longitud de este eje axial del ojo, que va a producir inclusive alteraciones, ¿ya? Internas en el ojo. Va a producir adelgazamiento de la retina, ¿ya? Va a producir estafilomas posteriores, que son estiramientos de ciertas regiones del globo ocular, justamente por este crecimiento del globo ocular. La miopía puede ser una miopía simple, que se refiere a una miopía de hasta 8 dioptrías negativas, y una miopía magna, que generalmente esta miopía está por encima de los 8 dioptrías, y es una patología en la cual el globo ocular pues sigue creciendo más allá de los 20 años. Generalmente a los 20 años el globo ocular adquiere digamos, su tamaño final, ¿ya? En un paciente miope de -3, -4, hasta los 20 años se puede esperar que el ojo pues pueda crecer, ¿no? Poco a poco. Pero en la miopía magna sigue creciendo, ¿no? Y pues pasa los 26 milímetros, ¿no? de diámetro anteroposterior. El diámetro anteroposterior normal, más o menos, de un ojo hemétrope es de 23 milímetros, ¿ya? También hay otras miopías. Hay otra, por ejemplo, la miopía de índice. La miopía de índice, por ejemplo, se refiere a los pacientes que tienen esclerosis nuclear o las llamadas cataratas.
en donde hay aumento de la opacidad del cristalino. El cristalino se vuelve más denso y aumenta su poder de refracción, aumenta su poder dióptrico. Entonces va a producir una miopía de índice. El paciente con catarata, pues al sacarse sus gafas que usa, se va a dar cuenta que de cerca va a empezar a ver un poco mejor, que antes no veía, ¿ya? Entonces, por ahí vi alguna pregunta, ¿no? Que un paciente que tenía catarata senil, ¿cómo es que mejoraba de un momento a otro? Aparentemente mejoraba su visión cercana, ¿ya? ¿Por qué? Porque justamente la catarata hace que aumente el poder de refracción y mejora, digamos, la visión de cerca. Esa es una miopía de índice, ¿ya? Hay también miopías que se van a referir a las ectasias corneales, o sea que se van a referir a la córnea en sí, ¿ya? Por ejemplo, en los queratoconos, que son ectasias, ¿ya?, de la córnea, son adelgazamientos y protrusiones de la córnea. ¿Qué es lo que va a producir? Va a producir un aumento de la curvatura de la córnea y también por consiguiente aumento del poder dióptrico. Entonces va a producir miopías, ¿ya? Pero la causa o la más importante es la que tiene el diámetro anteroposterior, digamos, mayor al normal. Bueno, acá es una tabla donde nos muestra que las diferentes estructuras, diferentes componentes del ojo, pues tienen diferentes índices de refracción, ¿ya? Y es por eso, gracias a eso, es que se va a producir la potencia, ¿no? La potencia dióptrica de cada una de esas estructuras. Pero las mayores van a ser de la córnea y del cristalino. Un sujeto miope moderado, sin corrección óptica, intenta mejorar su visión lejana con una de estas maniobras. Un miope, ¿ya? Forzando la acomodación, relajando la acomodación, disminuyendo el radio de la curvatura corneal, utilizando sus párpados a modo de agujero estenopeico o contrayendo sus pupilas a modo de agujeros estenopeicos. ¿Cuál ha marcado? ¿Cuál ha marcado? ¿La? Contrayendo sus pupilas a modo de agujeros estenopeicos. Voluntariamente podríamos contraer nuestras pupilas. Acá se usa el concepto del agujero estenopeico. Nos están dando ya el diagnóstico. Nos están dando que es un sujeto miope, o sea, con un error de refracción. No tiene corrección óptica. ¿Y cómo mejora su visión? A través de un agujero estenopeico, ¿verdad? Pero no va a contraer sus pupilas a modo de agujeros estenopeicos. Podría utilizar sus párpados a modo de agujero estenopeico, ¿ya? O sea, como en los miopes típicamente son los pacientes que achinan sus ojos para poder ver, ¿ya? Exacto. Y los hipermétropes alejan los objetos, ¿verdad? Entonces sí se puede utilizar los párpados, ¿no?, achinando los ojos a modo de un agujero estenopeico. Nadie va a disminuir el radio de su curvatura corneal, ni tampoco van a forzar la acomodación. La acomodación será en los pacientes hipermétropes, que van a forzar la acomodación para aumentar su poder dióptrico, ¿no?, de su cristalino y por consiguiente ver mejor. Pero eso será en un paciente hipermétrope. Entonces podría utilizar sus párpados a modo de agujero estenopeico. Acá nos dan el diagnóstico. Si nos dan el diagnóstico es un miope y no nos dan otro dato que puede tener este paciente de otra patología inflamatoria, trauma, etcétera, entonces simplemente nos vamos al tema refractivo. Uno de los siguientes métodos de corrección con lentes no es el adecuado. Lentes convergentes para la hipermetropía, divergentes para la miopía,
lentes biconvexas para el estrabismo acomodativo, biconvexas para presbicia o esféricas para el astigmatismo. ¿Cuál marcaron? ¿Cuál no es el correcto? Hemos dicho que las lentes convergentes sí se usan para la hipermetropía. ¿Por qué? Porque aumentan el poder de refracción, aumentan el poder dióptrico, y en la hipermetropía es lo que queremos. Lo que queremos es aumentar el poder dióptrico para converger, para hacer el punto focal mucho más adelante y formarlo en la retina, porque este punto se forma detrás. Lentes divergentes para la miopía, correcto. Queremos que los rayos, ¿no?, sean divergentes para poder hacer punto focal más atrás, ¿no? O sea, disminuir ese poder convergente, ¿no? Por eso se usan lentes, son lentes negativas. Y o también se llaman lentes divergentes, está correcto. Lentes biconvexas para un estrabismo acomodativo. En un estrabismo acomodativo, el estrabismo acomodativo generalmente se refiere al paciente hipermétrope. ¿Ya? Los pacientes hipermétropes, al menos por ejemplo los niños que tienen hipermetropías altas, ¿qué hacen? Sí, obviamente sin corrección. ¿Qué hacen para ver mejor o para intentar ver mejor? Intentan acomodar todo el tiempo, ¿ya? Utilizan en realidad el músculo ciliar, utilizan para aumentar su poder de acomodación. Entonces, porque ellos no pueden, cuando leen o cuando hacen tareas cercanas, no pueden enfocar un punto nítidamente, ¿ya? Ellos aparentemente ven bien de lejos, pero no pueden ver bien de cerca. Entonces ese niño intenta acomodar tanto que produce en algún momento un estrabismo. ¿Qué quiere decir? Se pierde ese eje, ya ese paralelismo de los ejes visuales. Entonces, en este estrabismo acomodativo se utilizarán lentes biconvexas. Es lo mismo que decir en un hipermétrope, ¿ya? Lentes biconvexas para la presbicia. Para la presbicia es lo mismo. La presbicia se pierde la capacidad de acomodación, se pierde la capacidad para enfocar de cerca. ¿Qué se usa? Lentes biconvexas. Es similar a la hipermetropía. Y comenté algo acerca de las lentes esféricas. Las lentes esféricas no se usan para el astigmatismo, ¿ya? Las lentes esféricas eran las lentes convexas y las divergentes, ¿verdad? O sea, las lentes para la miopía y para la hipermetropía. Esas son lentes esféricas. Las dos se les llama lentes esféricas. Pero para la corrección del astigmatismo, que es otra entidad totalmente diferente, se usa lentes cilíndricas. Porque en las lentes cilíndricas no vamos a tener, digamos, el mismo poder dióptrico en todos los meridianos. Vamos a tener diferentes poderes dióptricos, ya que el astigmatismo justamente es eso, es la diferencia de poder entre los meridianos de la córnea. Entonces, en astigmatismo se utilizarán lentes esféricas. ¿Estamos de acuerdo? Lo que comentaba, en el astigmatismo, la córnea va a tener diferentes poderes dióptricos, tanto en el plano vertical como en el plano horizontal. Entonces, cada plano va a formar no un punto focal, sino una línea focal, tanto el plano vertical como el plano horizontal. Entonces, en un astigmatismo, ¿ya?, no se va a formar, no se va a producir esta figura que estamos viendo, sino se va a producir que un plano va a ser foco en un lugar y el otro plano va a ser foco en otro lugar. De ahí salen los diferentes tipos de astigmatismo, ¿ya? Casi tengo una figura allá. Acá tengo una figura donde más que todo es para mostrarles el eje horizontal y el eje vertical, que van a formar una línea focal, ¿ya? Una línea focal. Y esta distancia de la línea focal a la córnea, ¿ya?, esta distancia se va a llamar un conoide de Sturm,
¿ya? Justamente este conoide va a ser directamente proporcional a la cantidad a la diferencia que haya entre los dos meridianos, tanto el horizontal como el vertical. Estas son las lentes cilíndricas que se van a usar para la corrección del astigmatismo, ¿ya? Porque necesitamos que haya corrección de planos de diferentes diámetros, ¿ya? No de solamente un punto focal, que lo podemos hacer con las lentes esféricas. Ahora hay otras lentes que se llaman los prismas, ¿ya? Y justamente esta pregunta dice en qué corrección, en qué patología se va a usar los prismas, los cristales prismáticos. En presbicia vamos a usar ¿qué tipo de lentes? Biconvexos, convergentes también se llama. ¿Cómo también se llama? Por el signo positivos, ¿no? En el astigmatismo vamos a usar lentes cilíndricas. En la miopía, lentes divergentes. Hipermetropía también. En la diplopía, ¿qué es la diplopía? Exacto, visión doble. ¿Por qué? ¿Alguien sabe por qué se puede producir una visión doble? Claro, pero ¿cuál sería? Esa es una causa, ¿no? Pero el mecanismo, ¿cuál sería de la visión de un paciente, una persona que pueda ver dos objetos a la vez? Claro, pero ¿por qué habría esa ausencia? ¿Qué es lo que pasaría? ¿Cómo? No. Si se forma detrás y una adelante se va a ver borroso, pero no se va a ver. Las diplopías generalmente ocurren en los estrabismos, cuando se pierde la paralelidad, digamos, de los ejes visuales. ¿Qué pasa? Un ojo es el dominante y el otro ojo es estrábico. Perdió, digamos, su paralelismo del eje visual. Entonces, las imágenes, las líneas, en el ojo dominante van a caer en la fóvea, ¿ya? Pero en el ojo no dominante van a caer en otro lugar que no es la fóvea. Entonces es importante. Otra cosa, cuando el ojo dominante, la imagen cae en la fóvea, automáticamente este ojo suprime al ojo no dominante, ¿ya? Suprime. O sea, en su fobia de ese ojo no dominante no cae ninguna imagen. Pero ¿qué es lo que pasa? En la parte perifoveal de ese ojo no dominante capta esa imagen que va a tener el ojo dominante, esa parte perifoveal. Entonces esa parte perifoveal va a formar una imagen, otra imagen. Es por eso que se forman dos imágenes, ¿ya? Una imagen que cae en la fóvea del ojo dominante y la otra imagen que se forma en un lugar de la perifobia del ojo no dominante. Entonces, ¿qué es lo que hacen las prismas? Las prismas básicamente van a hacer que la imagen del ojo no dominante caiga en la fóvea. Justamente van a mover esa imagen, ¿ya? Hacia la fóvea. No van a mover el ojo. El ojo con los cristales prismáticos no se va a mover, o sea, no se va a enderezar. Va a seguir permaneciendo el estrabismo. Lo que vamos a hacer es mover la imagen, ¿ya? Hacia la fóvea del ojo no dominante. Entonces, si las dos imágenes se forman cada una en sus respectivas fobias de cada ojo, se va a poder hacer una fusión, ¿ya? Y se va a ver una imagen, una sola imagen y nítida, ¿verdad? Entonces, esta pregunta se refería a eso. Aquí está. Justamente las prismas, por la forma, ¿ya? Van a desviar esta imagen y van a hacer que caiga en las fobias de ambos ojos, ¿ya? ¿Cuál es la parálisis oculomotora más frecuente? La parálisis del tercer par, del cuarto
de la rama inferior del tercer par, del sexto o de la rama superior del tercer par. Es una parálisis sí frecuente, pero no es la más frecuente. Esta pregunta, bueno, desde hace muchos años siempre va a tener dos respuestas, ¿no? Tanto del cuarto como del sexto, en realidad. Sí, exacto. El cuarto par es el nervio patético troclear, ¿ya? Recordando un poco, el tercer par inerva todos los músculos oculomotores, excepto el recto externo, que es inervado por el sexto par, y el oblicuo, ¿qué oblicuo? El mayor. ¿Quién lo inerva el oblicuo mayor? El cuarto par, justamente. Acá vemos las parálisis que podemos, justamente conociendo las funciones de cada nervio craneal, podemos un poco inducir, ¿no? Hacia qué parálisis. Acá se refiere, por ejemplo, a una parálisis del cuarto par. Entonces, nosotros tenemos que saber que el cuarto par inerva al oblicuo superior y saber ahí funciones del oblicuo superior. En esta figura muestro un poco de la anatomía. Justamente esta es la tróclea y este es el oblicuo superior. El oblicuo superior es el más largo, está formado por una porción muscular y una porción tendinosa. Entonces justamente sus movimientos van a ser de acuerdo al grado de contracción de este músculo y a la longitud de este brazo, ¿no?, en el cual está insertado. Eso es importante. Para producir los movimientos será necesario la fuerza del músculo y la longitud del brazo o del brazo de torque que se llama. Acá vemos el recto superior, el recto inferior, el oblicuo inferior, el recto interno y el recto externo. Okay. Entonces acá vemos las principales funciones del recto lateral. El recto lateral va a tener la función de producir abducción, ¿verdad? Lo único que tienen que hacer es tratar de recordar la imagen y recordar que la contracción y el brazo en el cual está insertado van a determinar la función de ese músculo, ¿ya? El recto medial, la aducción, el recto superior va a producir la elevación, la aducción y también la intorsión. El recto inferior, principalmente depresión, aducción y también extorsión, ¿ya? El oblicuo superior va a producir intorsión hacia adentro, va a producir depresión, ¿ya? Y es abductor, ¿ya? Inervado por el cuarto par craneal. Y acá el oblicuo inferior. Esta es una vista inferior, ¿ya? El oblicuo inferior que va a producir extorsión hacia afuera. Este es elevador y son abductores. Igual, inervado por el oculomotor o tercer nervio craneal. Repasando la inervación, tercer par inerva al elevador del párpado superior, recto inferior, interno y el oblicuo inferior. El cuarto al oblicuo superior, oblicuo mayor. El sexto al recto lateral. El séptimo al orbicular de los párpados, ¿ya? Y el nervio simpático al músculo de Muller, que está en los párpados. El músculo
El músculo de Muller está justamente relacionado con la inervación simpática. Ya no está este nervio, digamos, este músculo tiene inervación simpática, no está bien clara su función en realidad, ¿ya? No es típico de una parálisis del tercer par. ¿Qué habría en la parálisis del tercer par? Si hay una parálisis del tercer par, vamos a hablar de una parálisis de casi todos los músculos que son inervados por este nervio, ¿verdad? Entonces, habrá una endotropia, habrá una hipotropia, una ptosis, diplopía, exotropia. En una parálisis del tercer par, lo que tienen que recordar es a quienes no inerva el tercer par. A quienes no inerva, al recto lateral, ya, y al oblicuo mayor. Entonces, el recto lateral va a tener una acción sin oposición, va a abducir, entonces el ojo va a estar hacia afuera. Uno. Y como no afecta, y como no inerva tampoco al oblicuo mayor, el oblicuo mayor, ¿qué es lo que principalmente hace? Deprime el ojo. Deprime. Entonces, va a tener una acción igual sin oposición. Entonces, el ojo de este paciente posiblemente esté una abducción hacia afuera y hacia abajo. O sea, si hay una exotropia, si hay una hipotropia, si hay una ptosis, porque el tercer motor, el motor ocular común afecta al músculo elevador del párpado superior, ¿ya? Sí puede haber también una diplopía, sí puede, pero una endotropia sería que el músculo recto medio esté funcionando muy bien, esté jalando hacia adentro al ojo, y sabemos que el recto medio no está funcionando bien, ¿ya? No tiene fuerza. Entonces, no va a haber una endotropia, pero sí una hipotropia, sí una ptosis, una diplopía y una exotropia, ¿ya? Generalmente los pacientes con parálisis del tercer par van a estar en abducción y mirando hacia abajo. Ahora es importante, hablando del tercer par, también recordar que puede haber dos tipos de parálisis del tercer par, ¿ya? Una parálisis del tercer par con compromiso pupilar y una parálisis del tercer par sin compromiso pupilar, ¿ya? ¿Por qué va a ser importante esto? Y de una vez lo voy a mencionar, porque una parálisis del tercer par con compromiso pupilar, el manejo va a ser quirúrgico y se va a considerar una emergencia, mientras que una parálisis que no tiene compromiso pupilar, que son las más frecuentes obviamente, van a ser de tratamiento médico. Recordar nada más que el tronco del tercer par, ¿ya? El tronco del tercer par tiene dos tipos de irrigación: la irrigación por la vasa nervorum y la irrigación por los vasos de la pía madre. Y que por este tronco del tercer par hay fibras pupilomotoras, ¿ya? Fibras que están dentro del tercer par, y estas fibras están ubicadas periféricamente en este nervio. ¿Qué es lo que tienen que recordar? Que estos dos tipos de vascularización del tronco del tercer par, uno, la vasa nervorum discurre por el mismo tronco del tercer par, ¿ya? Pero no así los vasos de la pía madre, que discurren periféricamente. Y como discurren periféricamente, están más relacionados con las fibras pupilomotoras. Entonces vale decir que procesos que afecten la irrigación de los vasos de la pía madre afectarán también a las fibras pupilomotoras, ¿ya? En cambio, procesos que afecten a la vasa nervorum no afectarán estas pupilas, respetarán estas fibras pupilomotoras. Entonces, ¿cuáles son estos procesos que afectan los vasos de la pía madre? Los procesos intracerebrales, herniaciones uncales, ya, procesos que van a aumentar la presión por compresión, etcétera, y van a alterar esta irrigación y a su vez compromiso de las fibras pupilares.
En cambio, la vasa nervorum, que recorre por el tronco del tercer par, principalmente se va a afectar en patologías como diabetes e hipertensión, que son patologías eminentemente de tratamiento médico, ¿ya? Entonces, cuando se afectan los vasos de la pía madre, se afectan las fibras pupilomotoras, ¿qué es lo que van a producir? Compromiso pupilar, ¿ya? Generalmente van a producir dilatación pupilar, ¿ya? Entonces, cuando vemos un paciente con una parálisis, que sospechamos de una parálisis del tercer par, vemos si está comprometida en la pupila, ya que si es así, estaríamos hablando de una emergencia y generalmente el tratamiento va a ser quirúrgico, ¿ya? Eso recordando en el tronco del tercer par. Ajá. Una, bueno, es totalmente diferente. La ptosis es la caída del párpado, ¿ya? Mientras que el lagoftalmus es la separación del párpado, ¿ya?, de la esclera, ¿no? De la esclera y conjuntiva es la separación. Entonces se produce ahí como un remanso donde no está pegado el párpado inferior al globo ocular y se va a producir principalmente sequedad ocular, ¿no? En cambio la ptosis es caída del párpado, ¿ya? Ustedes saben, hablando de la ptosis, el párpado superior, exactamente en qué posición debería estar. O sea, ¿cuándo hablamos de ptosis? ¿Cuando nada más vemos un párpado caído o tiene alguna forma de medir esto? Podrían ser personas normalmente, ¿no?, que no tiene una ptosis, ¿no? Su párpado es un poco caído. El párpado inferior, cuando vean o revisen un ojo a un paciente, el párpado inferior, el borde superior del párpado inferior debe estar en el borde del limbo, justamente del limbo esclerocorneal, ¿ya? Pero el párpado superior tiene que estar 2 milímetros por debajo del limbo. Si excede esta distancia de 2 milímetros por debajo del limbo, entonces ya hablamos de los diferentes grados de ptosis, ¿ya? Entonces puede venirles una pregunta donde les dicen que el párpado superior está por debajo 2 milímetros del limbo esclerocorneal. No es una ptosis, es una conformación anatómica normal,